Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a platicar de cómo cuando yo mejoro mi cuerpo, mi salud y mi mente, puedo alcanzar estados altos de conciencia, incluso encontrar mis dones, incluso encontrar mi camino espiritual. Bienvenidos a este canal nuevamente, yo soy Ari Paredes, un doctor sin bata y en este canal no usamos bata, pero sí mejoramos nuestro cuerpo y mejoramos nuestra conexión energético espiritual. Y mi querida Cata, ¿cómo estás? Preséntate, por favor. Ya habías estado en el canal, pero preséntate. Dinos quién eres, qué haces para empezar a hablar de este tema que a mí me encanta, del cómo conectar con la espiritualidad, pero ahora desde el punto de vista de mi salud. Bueno, Yari, muchas gracias de nuevo por el espacio. Yo soy Catalina Moreno para quienes se están integrando. Soy de profesión nutricionista, de la parte más holística también, ya que a mí también me encanta conectar con todo lo que es la parte espiritual. Y claro, aquí la salud va a estar vista desde todos los aspectos, desde todos los planos. Así que muy contenta de también empezar con esta charla que se viene muy entretenida. Oye, bueno, vamos a entrar directo. Platícanos, por favor. Estábamos comentando fuera de cámaras que cómo te ayudó el proceso de mejorar tu cuerpo, cómo vamos a platicar de un antes y de un después. ¿Cómo es que tú te encontrabas antes de este proceso? Yo he visto fotos en tu Instagram, videitos que dices tú pones tu antes y tu después. Por cierto, en Instagram, recuérdenos por favor cómo estás para que vayan a ver esas fotos Sí, nutrir la conciencia. y se van a dar cuenta del cambio tan impresionante. Cuéntanos, ¿cómo estabas? ¿Hace cuánto tiempo era? Platícanos ese contexto de qué hacías, cómo era tu vida, qué pensabas, qué conexión tenías con la espiritualidad, no tenías, cómo era nuestra nutricionista en esa época. Wow. Bueno, contexto, yo tengo 30 años actualmente y para mí como que el punto clave de todo el cambio, quizás para muchas personas puede que lo haya sido también, fue la pandemia, ya que antes de la pandemia yo estaba en una situación en la que me habían pasado muchas cosas en mi vida. Que pueden haber sido bastante fuertes, por ejemplo, como la pérdida de mi padre y muchas situaciones de la vida donde yo todo empecé como a acumularlo y esto me llevó en algún momento, si ustedes ven mi Instagram, yo en algún momento pasé por exceso de fiesta, exceso de drogas, alcohol, todo tipo de adicciones de lo que se puede decir de todas maneras. Entonces fue un proceso que yo me llevé a los extremos. Entonces me llevé a los extremos máximos en todo sentido. Y esto en algún momento llevó a un colapso emocional, un colapso nervioso. También el cuerpo empezó a expresarse a través de mí, de esa falta de serotonina, esa falta de ganas quizás, y de cosas que también yo estaba evadiendo, porque claro, hay un punto en el que uno le suceden cosas y si no le pone la suficiente atención, empieza a evadir, ahí es cuando empiezan a haber problemas. Entonces, en la pandemia para mí fue esta necesidad, bueno, y esta obligación también de estar encerrados, de estar con nosotros mismos, sin poder salir, sin estar con demás personas. Y claro, ahí ya no había fiesta, no había nada. Solamente estaba yo como en ese momento conmigo y claro, desde ahí empezó todo. Oye, te voy a hacer una pregunta obligada. Obviamente cuando estamos en este run que andamos de la mente, uno piensa que es normal. A mí me pasó, yo pensaba que era normal. Yo era feliz de fiesta, querías más exceso y más exceso, pero la pregunta obligada es, ¿caíste en lo que llamamos la noche oscura del alma? ¿Sí te llegó o no la viviste? ¿O viviste dos o tres? Porque algunos vivimos más de una, ¿eh? Sí, es que sin considerar lo que vino después, en verdad, porque ahí, claro, la noche oscura del alma vino, sí, y vino con sudoración en la noche, con pesadillas, con llantos. O sea, para las personas que nos están viendo que crean que este camino es todo belleza y luz y bienestar, no siempre va a ser así. Hay momentos en los que, bueno, de hecho, desde los momentos más duros es que puede que uno saque el mayor aprendizaje. Pero sí, en ese sentido, yo pasé momentos en los que yo creí que no iba a poder más, la verdad. Ahora, todavía me voy a quedar en ese momento, en ese punto clave donde estabas en tu lucha.
en tu lucha, en tu camino del héroe, ahí en esa lucha oscura del alma. Vete un poquito atrás y cuéntanos o compártenos cómo es que estaba tu cuerpo físico, cómo se sentía, cómo era tu figura, cómo era tu piel, cómo era tu digestión, cómo eran tus ciclos menstruales, cómo venían estas olas de hormonas, cómo comías. Es decir, platícanos cómo se sentía ese avatar en ese momento que estabas en esa lucha. Uf, bueno, ese avatar por fuera quizás nunca se vio demasiado desgastado, sobre todo porque muchas mujeres me entenderán, esto de arreglarse, de sentirse linda, en ese momento era mi mayor validación y era muy externo, era muy de arreglarme demasiado y sumado al exceso de drogas en ese momento, para mí, como yo tenía mucha adrenalina en mi cuerpo, yo estaba delgada, pero mi salud mental, o sea, serotonina tenía muy poco porque me despertaba en las noches sudando, con crisis de pánico, crisis de angustia, eh, fumaba un montón. Entonces, todo eso, todo ese tipo de cosas hacían que yo internamente tuviera mucho, lo somatizara todo al final. En cuanto a mi digestión, yo puedo decir que no era tan consciente y quizás el cuerpo un poco más joven todavía no daba tanto aviso. En ese momento debo haber tenido unos 25 por ahí y ahí no daba tanto aviso como da el cuerpo cada vez que uno se va haciendo más consciente. Pero lo que más explotó en ese momento fue mi salud mental, fue el hecho de colapsar, de sentir no, cero serotonina y, y necesitar constantemente el salir, el estar con gente, el validarme por otras personas y no poder en el fondo estar quieta y estar conmigo. Claro. Vamos a un paréntesis pequeñito para los que no tienen un poquito de idea desde la parte médica. Serotonina es un neurotransmisor que de manera natural en mi cuerpo es el que me da mi voluntad de hacer cosas, mi alegría, mi poder procesar las emociones de manera adecuada. Es un neurotransmisor que cuando se bloquea, cuando no se reabsorbe bien, pues vienen los estados emocionales negativos, parte de lo que pasa en el cerebro y por eso estamos hablando de esta parte de la serotonina. Ok, oye mi querida Nutri, y cuéntame por favor, ¿cómo pasa ya este proceso? Porque no es de la noche a la mañana, es un pequeño proceso que uno va pasando y que dices, oye, me tengo que, perdón, antes de esto, ¿tú ya estabas en la espiritualidad? ¿Ya tenías noción, conocías o simplemente lo tenías por ahí? ¿Cómo estabas en ese momento? Pasa que, claro, antes la pandemia, yo perdí a mi padre unos 3 años antes de la pandemia, más o menos. Y yo ahí ya había tenido un pequeño despertar espiritual, donde fui haciendo pequeños cambios. Em, y claro, tenía alguna pequeña noción, pero no, ni siquiera era algo tan tangible. O sea, como ese momento en el que uno empieza a reflexionar que quizás el camino que uno estaba llevando o las formas no son las adecuadas, ya dan ganas quizás de hacer algo más, sentir que tienes un futuro, que puedes hacer algo distinto. Entonces, esto en el fondo fue un proceso que partió desde el fallecimiento de mi padre, algunos cambios, y ya se perpetuó más que nada en la pandemia. Y se perpetuó sobre todo porque yo ahí empecé a sentir signos más físicos, que era una caída excesiva de cabello, por ejemplo. Y ahí yo empecé a notar mi estrés. Una caída excesiva de cabello, problemas en la piel, por ejemplo, acné, resequedad y falta de concentración. Entonces ahí yo empecé a notar estos cambios que vinieron y ahí se empezaron a hacer bien latentes de forma física. Ahora sí se expresaron bien, bien y bonito. Ok, entonces, por lo que entiendo, tú no venías con nada del mundo espiritual, porque muchas personas piensan que pues venimos algunos ya con un entendimiento desde antes, pero en mi caso yo tampoco, ¿eh? Yo venía de excesos también, así como tú. No venías con esto, tuviste por ahí un poquito, algo como un conocimiento. ¿En qué momento sientes o piensas que fue tu verdadero cambio de conciencia? Que dijiste, a partir de aquí me volví en verdad más consciente. Eh, bueno, esto fue luego, ya llevaban unos meses de pandemia que yo terminé una relación.
y salí desde esa relación y estaba viviendo con esa persona a irme de vuelta a la casa de mi madre con mis hermanos. Y ahí nosotros sabemos que de repente las relaciones con los padres son nuestro mayor aprendizaje. Entonces, pandemia más vivir ahí con mi familia fue un proceso de mucho, mucho aprendizaje también, en el cual yo llegué al punto que yo dije, yo tengo que hacer un cambio o yo me vuelvo loca. Entonces, ahí fue cuando yo empecé a incorporar de a poco que ahí yo digo, esto fue ayuda divina, porque yo no necesariamente, incluso siendo nutricionista, no tenía claras las herramientas o cómo bajar, cómo hacer esta fórmula, por decirlo así, de cómo sanar todo esto que me estaba pasando. Pero como empezó a haber tantas cosas gratis, empezaron a llegar, primero llegó a mí el yoga. Entonces empecé a hacer yoga, los live de yoga de todas las personas que subían gratis. Luego me empecé a interesar un poco por los live de meditación, a pesar de que no lo conocía muy bien, empecé de a poco a conocer los live de meditación, a hacer meditaciones. Luego me encontré con lives que eran para hacer actividad física, entonces empecé a sumar. Empecé yoga, meditación, actividad física, o sea, ejercicio físico. Y también empecé con los live de conocimiento, entonces habían muchas masterclass gratuitas de nutrición, donde se hablaba de distintas cosas, de suplementación, de microbiota. Entonces, como que de una forma no planificada, comencé a darme cuenta que eso empezó a generar un efecto en mí. Y en los estados de meditación empecé a descubrir cosas, empezaron a llegar a mí las señales y yo creo que el punto culmine fue cuando hice una meditación en conjunto con un amigo, que él estaba en ese mismo proceso también, despertando la conciencia, solo que él llevaba un poquito antes que yo. Entonces ya había despertado mucho ese poder. Entonces me ayudó con una meditación y ahí yo pude conectar con los ángeles, pude conectar con mi padre y desde ahí algo se destapó. Claro, Sí, ese claro. fue, ese fue el momento Fue como culmine. tu punto realmente de partida cuando hiciste, le llamo yo, tu primer conexión de alta conciencia, porque nos pasa, no sé si te pasó, seguramente a muchos de ustedes les pasa, trato de meditar, trato de estudiar metafísica, trato de no sé qué, pero hay una barrerita, hay un punto donde no se rompe estos estados de conexión. Es como todavía estás bien terrenal, o sea, por mucho que estés haciendo, es como no se rompe. Entonces llega un momento que yo siempre les digo, cuando en verdad rompan esa pequeña barrera de llegar a los estados de alta conciencia, a este estado onírico, todo cambia para tu camino espiritual. Porque entonces ya no estás luchando, ya no estás buscando, sino ahora estás recibiendo y estás en armonía con toda la información. Entonces, es tu punto de inflexión, ya venías trabajando algo, haces esta meditación, seguramente alcanzaste una meditación astral, por eso rompiste esta realidad. ¿Y qué pasa a partir de ahí? ¿Qué pasa, mi querida Nutri? ¿Qué cambia? ¿Cómo ves las cosas? O sea, cuéntanos, que ya me emocioné. Wow, para mí ese momento fue crucial porque ahí yo descubrí algo que ahora es mi servicio en el fondo, que es la fórmula, por decirlo así, la fórmula para poder, o al menos la que a mí me sirvió para poder destapar todo lo que son estos niveles de conciencia más elevados, que fue el poder gestionar mi tiempo. Y esto es algo tan hermoso como tener un cuaderno y poner cada actividad del día con su tiempo y poder ir tiqueando y saber que vas cumpliendo con todo eso en el horario adecuado, que tienes el momento para descansar, que tienes el momento para alimentarte, nutrirte de forma saludable. Entonces, en ese momento yo me fui dando cuenta de el poder que tenía todo esto que yo estaba haciendo, cómo había logrado salir de un estado de estrés máximo, de repetir patrones, de repetir hábitos y comportamientos, a ser como la dueña de mi tiempo y empezar a crear. Y en ese momento lo que más yo sentí fue ganas de aprender, muchas ganas de aprender más cosas y ahí empecé a hacer más sanaciones, por ejemplo, del niño interno, y empezar a aprender también sobre Reiki, sobre tarot.
sobre todo la parte más holística, que afortunadamente en ese momento, como todo se daba de manera gratuita, fue como una explosión de información que me llevó a las personas correctas. Ahí yo debo agradecer que siempre en este camino hay personas que alcanzan a guiarnos y a decirnos lo correcto como que necesitamos escuchar en ese momento para seguir nuestro camino. Y fue una explosión para mí de conectar con mi corazón, sobre todo, con mi sentir, ya que yo siempre he sido una persona muy empática y puedo decir que sí he tenido este no sé qué, siempre, pero quizás estaba muy, muy tapado por mi ego, por todas las situaciones de la vida, pero aquí fue como que sobre todo mi corazón, mi sentir se destapó y sentí un amor muy profundo por todo, y eso fue lo que me llevó de a poco a comenzar también con mi Instagram, por ejemplo, mi cuenta de nutricionista, a llegar a más personas, y generó mucha abundancia en ese momento. Oye, entonces lo primero que pasa contigo es que te vuelves una persona consciente en el control de tu vida. Tal cual. Y de ahí viene la necesidad de seguir aprendiendo, como a todos nos pasa. Te abriste a todas las herramientas, porque cuando hablamos de cosas holísticas como Reiki, Tarot, ángeles, arcángeles, son herramientas, pero todo va lo mismo para todos aquellos que no estén tan familiarizados. Todo es lo mismo. Si yo voy a aprender y a usar mi propio tarot, pues es una conexión con mi yo superior, es mi alma, me estoy reflejando. Si uso el péndulo, si hago una constelación, todo es lo mismo. Una pregunta. Antes de esto, ¿tú habías tratado con medicamento para tu ansiedad, con terapias psicológicas para tu ansiedad, tu depresión, tu acelere que traías? La verdad es que no. Y pensándolo, porque bueno, ya llevo un tiempo ya en todo este trabajo espiritual, esto ya vino después, la necesidad. Más que todo porque en ese momento yo no me sentía abundante como para poder costear este tipo de cosas. Venía de muchas creencias limitantes también respecto al gasto en este tipo de cosas. Entonces, yo guardé mucho. Igual puedo decir que siempre protegida y siempre velada por mis seres superiores, maestros, logré atravesar esto. O sea, yo puedo decir que una de las grandes cosas que a mí me ha tenido también dentro sostenida es mi resiliencia. Yo creo que eso es como lo que yo podría decir que es lo que siempre he tenido, que quizás puede ir más allá de lo terrenal, que es esta capacidad de ver más allá, aunque pueda haber estado sufriendo en la noche oscura del alma, esta resiliencia que es esta capacidad de poder salir de los problemas y saber que hay algo más allá, que no es eterno este sufrimiento. Entonces, igual si hay personas que nos están viendo que sienten que no están conectadas con su yo superior, con su espiritualidad, pero saben que hay algo más allá del sufrimiento, déjenme decirles que eso es un don. Es un don y para mí el poder conectar con esa resiliencia ya es algo que me mantuvo con esta esperanza de que había algo más allá y que en el fondo después de esto ya ahí descubrí. Y que este sentir viene del más allá, de hecho, ¿no? O sea, no es de mi persona, de mi mente humana terrenal, sino es como esa sensación de yo sé, yo estoy seguro, yo tengo esa certeza que ya viene la luz, que ya viene el camino, que ya lo voy a superar. Eh, una vez que empiezas con todo esto, que empiezas ya como a aterrizarlo, vamos a llamarlo así, porque también muchas personas se nos quedan allá arriba. También, chicos, chicas, de verdad. Esto es una experiencia dual. Somos espirituales, pero somos terrenales. No se me queden allá. A veces tengo que hacer detox de espiritualidad, ¿eh? Fíjense, ¿eh? A veces tenemos que hacer detox y a todos nos pasó. A mí me pasó, seguramente a ti te pasó un momento que anda uno en el astral y quiere uno estar allá y te olvidas de acá abajo. Entonces, es una integración. Entonces, ya empiezas a integrar todo. ¿Y cómo lo empiezas a unir? ¿Cómo lo empiezas como a armar? Porque seguramente esto ya fue desde lo divino. ¿Cómo empiezas a Ujú, armar toda esta parte en lo que haces, en ayudar a las personas no a bajar de peso, porque eso es secundario? Estamos hablando de que es un programa para que tu cuerpo y tu salud estén integrados hacia un cuerpo sin sobrepeso. claro, esto ha sido un camino que hasta el día de hoy sigo caminando y aprendiendo de ambas cosas.
ya que yo tenía este conocimiento que era puramente teórico, pero no fue hasta que a mí me tocó vivirlo, con esta experiencia que yo te conté, que lo empecé a ser consciente. Ya que recibir información, ya sea en la universidad, donde sea que tú aprendas algo, tener cuadernos llenos de información es una cosa. Incluso ver a pacientes, personas, ayudarlas como a su peso, cosas así, es una cosa, pero es distinto cuando te das cuenta que tu nutrición, tu alimentación, tus hábitos, el ejercicio y los hábitos que son de la tierra en el fondo, de nuestro cuerpo físico, que está aquí en este momento, te ayudan a poder alinear tu vida y a poder sanar, más de una enfermedad en el fondo, si no todas. Eh, Cuando empecé a darme cuenta desde mi propia perspectiva, es que empecé a unir todo esto. Sobre todo desde una perspectiva que fuese de no juicio con las personas, ya que también existe muchas creencias o muchas malas experiencias también de personas que han visto a nutricionistas, que claro, la parte de los objetivos de bajar de peso, etcétera, significan juzgar mucho de por qué no lo has logrado, qué pasa. Entonces, esto también a mí me sirvió para tener mucha más empatía con el proceso y paciencia con el proceso de las personas, tal como lo hice conmigo. Ojo que esto no significa dejarlas irse, volando y que no se aterricen. Uno puede ser directivo y a la vez ser amoroso, desde el respeto y desde la compasión, porque cuando una persona logra integrar, eh, su calma para poder realizar estos procesos, empieza a confiar más. Y esto, de hecho, es un combustible mucho mayor cuando se trata de lograr cambios. Yo puedo, siempre les digo a las personas que se atienden conmigo, yo les puedo hacer una pauta nutricional perfecta, pero si tú no estás alineado, no estás tranquilo, no estás en calma, se te va a olvidar todo eso en el momento en que estés en un pic de ansiedad, por ejemplo. Entonces, es demasiado importante poder considerar ambas cosas, cómo está tu emocionalidad, cómo está tu conexión también contigo mismo, para que tú estés lo suficientemente en el presente y tengas la energía para efectuar estos cambios, porque estos cambios sí requieren energía, requieren una energía un poco más equilibrada para que podamos tenerla y además mantenerla. Aparte de la energía, yo le llamaría tener conciencia. Creo que la fuerza de voluntad, esta serotonina, este conjunto de cosas que me dan la fuerza de voluntad, creo que es lo esencial. Y ahí es donde entra la espiritualidad. Es donde nos da ese soporte que no lo tengo cuando tengo ansiedad, que no lo tengo cuando estoy en excesos, que no lo tengo cuando estoy en depresión, porque cuando estoy en ese lado oscuro, pues mi voluntad está a merced de una fiesta, está a merced de una droga, está a merced de una relación tóxica, seguramente te pasó como a todos, todos somos humanos. Tal cual. Y cuando estás de este lado, yo ahí es donde encuentro mucha coherencia en esto, en que la espiritualidad o el camino espiritual te da las bases cada vez más fuertes para que tengas tu voluntad, que seas dueño o dueña de tu voluntad y entonces hago alimentación consciente, entonces hago ejercicio consciente, entonces hago relaciones conscientes, entonces tengo este cuerpo en conciencia. ¿Cómo cambió tu cuerpo? ¿Cómo cambió este manejo de ansiedad una vez que tú empiezas tu camino espiritual y tus herramientas y tu conocimiento espiritual? ¿Qué cambia ahora en ti? ¿Cómo nos puedes ahora explicar este avatar nuevo? Yo te veo y brillas, por supuesto. Este, ¿Cómo nos puedes describir que ahora se siente este nuevo avatar? Eh, wow, esto, siempre es por capas, o sea, uno a veces, va teniendo un aprendizaje y hay veces que van saliendo otros aprendizajes, entonces uno siente como que retrocede, pero en verdad no. Pero para mí el primer hecho fue de hacerme, como tú dices, consciente. Entonces, consciente al alimentarme en cuanto a la cantidad, los tiempos, en qué cosas estoy comiendo. El ejercicio consciente, que es no hacer repeticiones de algún ejercicio simplemente por hacerlo, sino que concientizar cerebro-músculo, por ejemplo. Esto, cuando haces esto, necesitas estar presente también, al igual que en comer y en todos nuestros hábitos, pero hace que haya más efecto en el fondo, porque pones la intención,
y pones la concentración y la atención en eso que tú quieres lograr. Y en ese sentido yo puedo manifestar, yo en este momento estoy manifestando la mayor parte de mi avatar. Entonces, si hay personas que quieren distintas características físicas, por ejemplo, en mi caso, manifestar que me creciera el pelo. Para mí fue ahí como, esto yo lo puedo lograr. Cuando me di cuenta que esto fue apoyado desde los hábitos junto con la espiritualidad, uno puede manifestar en el fondo su salud, su exterior, su avatar, y en el fondo uno va recibiendo las respuestas a medida que va ocurriendo. Yo, por ejemplo, realizo una terapia que se llama toque cuántico, sanación pránica, y en el fondo a mí me gusta mucho porque lo que hace es abrir una puerta a la conciencia de qué es lo que tiene que pasar para que la persona sane o mejore cierta cosa que quizás le está aquejando. Entonces ahí es que uno empieza a encontrar esas cosas que van a ayudar a que esto se sane. Por lo tanto, dentro de eso, yo también aplicándome sanación cuántica a mí misma, empecé a darme cuenta, por ejemplo, dolencias de la cadera me llevaron a entender que tenía que empezar a hacer más glúteo, por ejemplo. Tenía que desbloquear las caderas con el baile. Bueno, yo también soy bailarina, entonces desbloquear las caderas. Es un problema crónico que yo tenía de la rodilla, ahora ya no, yo no tengo problemas de rodilla gracias a que tengo esta fuerza muscular y todo eso me lo fue diciendo ahí, lo fui bajando. Entonces, es algo que cuando uno empieza a ser consciente de todos estos hábitos, uno puede manifestar un avatar. Y bueno, junto a esto también, con el constante trabajo emocional, espiritual, más que nada para recordar mi poder, poder trabajar mi energía y tenerla lo suficientemente protegida para que logre llegar a más personas, pero sin necesidad de que eso me absorba o me deje a mí sin energía. Que ahí las mujeres que me puedan estar viendo, que quieran conocer más este magnetismo desde adentro hacia afuera, partir por los hábitos. La espiritualidad nos va a apoyar siempre, pero si no lo podemos integrar a través de los hábitos en la tierra, nuestro vehículo no nos va a apoyar en esta misión o en esto que queremos. Fíjate que acabas de decir algo bien, eh, como muy fuerte de que entendamos muchas personas, de que yo Ujú. puedo, y siempre se los digo, yo puedo trabajar mucho, se los digo así y es de la misma manera, yo puedo trabajar mucho en lo espiritual, pero si acá abajo no tomo decisiones, no voy a cambiar, primero. Y tú nos estás diciendo, si yo trabajo mucho en lo espiritual, pero no lo conviertes en un hábito que sería tomar de decisiones, pues entonces no te va a servir de absolutamente nada. Y ahí tenemos a muchas personas que trabajan espiritualmente, pero no tienen cambios en lo físico. O tenemos personas que no son espirituales, le echan muchas ganas a su dieta, a su ejercicio, a sus operaciones y vuelven a lo mismo. Fíjense todo lo que puede pasar en esta no conciencia de alinear todo. Y te quiero hacer una pregunta. Tú tienes ya tienes programas, ayudas a mucha gente. ¿Cuál sería, fíjate, cuál sería el primer paso? Porque yo siempre en los programas que yo tengo para bajar de peso les digo, has estado equivocada porque te dicen, primero haces dieta, tu primer paso, segundo haces ejercicio, tercero te doy tus suplementos, vitaminas, minerales, medicamento, incluso hasta te opero. Ese es como el camino tradicional que todos piensan. Yo tengo otro caminito, pero a ver, tú dime cuál sería tu caminito, tus primeros pasos para poder realmente tener alcanzar este estado de conciencia con mi cuerpo. Para mí lo primero sería el manejo del estrés. Súper. Sí, al tiro. Y junto con eso, que puede ser dentro de la misma línea, la gestión del tiempo. Es que para mí, lo que yo he estado, de hecho, últimamente en mis meditaciones, he estado conectando mucho con la importancia que es la gestión del tiempo. O sea, ocupar el tiempo como un recurso que realmente esté a nuestro favor y que no seamos víctimas del tiempo. En este sentido, muchas personas no meditan, por ejemplo, no logran hacer ejercicio, no logran cocinarse para comer saludable, debido a que no logran gestionar su tiempo, no logran levantarse a cierta hora, entonces pasa mucho tiempo quizás en el teléfono,
ya van atrasados a distintas cosas, no alcanzan a comer bien, viven del café, entonces no hay energía. Y en ese sentido, yo llego al final del día sintiendo que me faltan horas, muy cansado, muy cansada. Entonces, claro, la idea es que empecemos a gestionar nuestro tiempo para que veamos dónde es que quizás tenemos tiempos muertos, incluso actividades que son no fructíferas. Cuando yo quizás voy a un lugar que yo ya sé muchas veces que veo personas que no me hacen bien, que yo termino estresado, quizás puedo tomar alcohol, puedo comer mal. Entonces, quizás si nosotros sacamos esas actividades no fructíferas, ganamos horas del día, ganamos minutos. Y todavía llegan y no se duermen temprano, y todavía están viendo el teléfono y se duermen tarde. O sea, fíjate toda esta gestión de tiempo que dices. Y aprovechando esto, te voy a hacer una pregunta para quitar un mito, y de verdad, esta es una verdad, de verdad, siempre se los digo, pero quiero que lo escuchen también de ti. A ver, ¿cierto o falso? Es que, Yari, yo para tener energía necesito 2 cafés en la mañana, más 2 en la tarde, más 2 en la noche. ¿Cierto o falso? De una vez, quítales este Falso, mito. Falso. falso, totalmente falso. Es que en el fondo el café está supliendo el sueño que no estás teniendo. Entonces, claro, porque no estoy durmiendo o mi calidad del sueño no es buena, por lo tanto, en el día no tengo la energía suficiente para hacer mis actividades, necesito algo que me empuje más allá. Y claro, generalmente lo que más tenemos como recurso es el café, o lo que más conocemos es el café o el azúcar, por ejemplo, los productos que tengan azúcar, muchas personas que consumen bebidas energéticas muy, muy malas para la salud. Entonces, en el fondo, también ahí elevamos las hormonas del estrés, elevamos la adrenalina, la noradrenalina, y eso también nos agota. Entonces, somos personas que están despiertas gracias al café y al azúcar. Pero tenemos opciones naturales que nos pueden ayudar a mantenernos despiertos, pero siempre va a ser la base un buen dormir y poder tener una buena higiene del sueño en el fondo. Y con esto una buena higiene en mi salud mental, porque estamos hablando, y yo coincido contigo, mi primer paso en todos los programas, y esto ya, llévenselo así, el primer paso siempre va a ser la gestión emocional, sanación de traumas y control de mi ansiedad, depresión. Si no brincamos ese paso, pues simplemente no podemos. Ok, entonces, estamos platicando cómo te transformó la vida prácticamente, tu despertar de conciencia, tu despertar espiritual, integras todo este don de primero tener el control de tu tiempo. Ahora sabemos que también el ser esclavo de mis tiempos me causa estrés. Y si estamos hablando que el estrés me lleva a estados de ansiedad, pues ya saben el camino, ya no lo vamos a explicar. Mejoras mucho tu forma de ver a tus pacientes desde el punto de vista profesional, lo aplicas en ti, lo aplicas en ellos y se está formando todos estos programas. ¿Qué viene? Ahorita te voy a decir desde mi punto de vista qué viene en el cuidado de una persona, de su cuerpo, mente y alma. ¿Qué es lo que tú observas? ¿Qué es lo que a ti te ha llegado en mensajes, en visiones? ¿Qué viene en los próximos años? Para mí, lo más importante, y es lo que yo también quiero ir escalando dentro de mis programas, es conectar a las personas con su propósito, con su motor, en el fondo, ya que una de las cosas que yo puedo decir que me ha llevado todo este tiempo a poder, a querer mejorar y a buscar la verdad de mí, de mi salud, a querer buscar más allá, es tener el propósito bien claro de poder entregar y también de mi libertad. Cada persona tiene un propósito o un motor, algo que les pueda levantar día a día y decir, yo me estoy preparando mi comida, yo estoy haciendo ejercicio, yo me quiero mantener fuerte porque yo estoy construyendo algo, yo estoy construyendo algo. Y cuando a mí me ha pasado también que cuando yo logro conectar con las personas y que las personas conecten con ese motor que tienen, esto es una energía, es un boost que les ayuda a llegar más allá. Y en el fondo también el hecho de que puedan conectar con sus dones. Ya que hay personas que piensan que la espiritualidad es para algunos, es algo más elitista, que es para hippies, por decirlo así, pero en el fondo somos humanos, pero somos espíritu. Entonces,
todos podemos llegar a masterizar el hecho de vivir de manera tranquila, de manera feliz y construir nuestros sueños. En el fondo, para mí, el camino es llevar a las personas a manifestar sus sueños, a concretar sus sueños. Para que nosotros podamos concretar nuestros sueños, necesitamos tener un cuerpo, un vehículo que nos lleve, que sea lo suficientemente energético y fuerte para que pueda llevarnos desde la tranquilidad, o sea, energía y fuerza, pero desde la calma. No desde la velocidad de la mente, sino que desde la acción del cuerpo. Claro que sí, desde lo que acabamos de platicar, primero, tener el control de tu voluntad, ser dueño de tu mente, ser dueño de lo que haces y con esto todo lo demás se puede lograr. Pues mi querida Nutri, como siempre, un gusto, un placer. Por favor, dinos tus redes sociales, invítanos a que nos sigan en tus redes sociales. Sí, bueno, les invito a todos igual, a todas y todos, a seguirme en mi cuenta de Instagram, Nutrir la Conciencia. Y yo también estoy en TikTok y estoy en Threads. En TikTok voy ahí por el lado netamente brujito, más espiritual, así que si quieren otro tipo de contenido, ya que en Instagram yo integro mucho más la parte de salud, ¿sí? Pero por este otro lado, yo igual estoy integrando harto la parte de conciencia y espiritualidad. Pronto se viene el canal de YouTube, así que ahí también atentos para que vean ahí todas las nuevas cosas que se vienen. Y muy feliz, Yari, de estar aquí compartiendo contigo estas conversaciones. Así que muchas gracias. Y ya nos veremos para lo siguiente porque hay muchas cosas de qué hablar. Creo que por ahí va a quedar pendiente nuestros picos de comida de ansiedad. Creo que tenemos que hablar de ellos, nuestros picos, Yes. porque a todos nos da. Y ya lo tendremos para la siguiente plática. Pues mi querida Nuti, un abrazo hasta Chile. Un abrazo hasta Chile. Te abrazamos con mucho cariño. Gracias por siempre por tu luz. Y también a ustedes, a todos los que nos siguen, compartan, denle amor a este video porque de verdad ha sido de gran utilidad. Como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros. Abrazo a tu ser de luz. Nos vemos en el siguiente video y como siempre, nos vemos allá en el astral. Muchísimas gracias. Nos vemos. Bye.